Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. Magnífica institución para usted poner su caridad en buenas manos. Manos libres de advertencias, libres de lucro. Solo el ancho ánimo de servirle al prójimo más carenciado de las zonas rurales vecinas de Villa González y del propio municipio de Villa González. 809-443-8010. Ese es su número. Apóyelos. También el Hogar Escuela Santo Domingo Savi, otra excelente institución regentada por los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Gente que está expuesta a quedar atrapada en las garras del crimen, de la delincuencia. Y esta institución les salva de ese ambiente perjudicial para convertirlos en ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, el Banco de Reservas ha dado inicio a su ampliación, a su extensión a zonas del exterior,
donde hay asentados miles de dominicanos, gente que está contribuyendo fuertemente con la estabilidad de la economía nacional. Y esa gente, que son los dominicanos de la diáspora, necesitan apoyos. Apoyos como este que brinda el Banco de Reservas, que evitará, pienso yo, que estos dominicanos que ganan su dinero con tanto esfuerzo en el exterior puedan hacer sus remesas de este dinero hacia República Dominicana a sus familiares o amigos, pero que lo hagan al menor costo posible y con la seguridad y la confianza de que su dinero también va a llegar todavía con más rapidez y con más seguridad que por vía de las propias agencias, que hay que decir también que han brindado un gran apoyo a las remesas dominicanas, porque lo que se ha logrado hasta ahora se ha logrado a través de esas agencias que dan servicio y que tienen muchos años brindándole esa facilidad a los dominicanos. Desde luego, es más seguro el Banco de Reservas. El Banco de Reservas facilita que el remitente pueda tener cuentas en el banco, primero. Segundo, que pueda tener acceso a los planes de negocios del banco, que pueda adquirir bienes por vía de préstamos del banco y sus garantías, qué sé yo. Le da esas facilidades el banco, pero además le puede captar el dinero con más seguridad, pienso yo, a menor costo posiblemente. Todo el banco ha tomado esa iniciativa que nosotros los dominicanos que estamos aquí debemos saludar, felicitar al Reservas por esa decisión de Madrid, Santo Domingo, Nueva York, Santo Domingo, Miami, Santo Domingo. 3 ciudades muy importantes que el dominicano trabaja y remesa bastante dinero, porque, señores, hablamos de 10.000 y hasta 11.000 millones de dólares fueron remesados en el 2021, y este año se espera que las remesas alcancen 10.000 o 9.000 millones de dólares, que es un aporte muy importante para la economía dominicana. Hay que estar claro en eso. Saludamos ese esfuerzo del Banco de Reservas, que es, una vez más, una de sus iniciativas donde se aprecia la calidad y la eficacia de la gerencia del banco en estos momentos. Esa es una evidencia clara de que ha habido una mejoría sustancial ahí. Bien, el caso de Haití, señores. Primero, invitar, como lo venimos haciendo, a todos los dominicanos de buena voluntad, gente que esté dispuesto, como estamos muchísimo, a defender el país en las circunstancias que fueren, porque este país nos lo legaron los trinitarios, febreristas y restauradores. Eso es palabras mayores. Esas 2 naves, esa nave de febrero y esa nave de agosto, capitaneada por hombres con las calidades de patria, gente que entregó bienes, que entregó su vida, su tranquilidad familiar, para brindarnos un país libre e independiente. Yo creo que las generaciones de hoy y las del mañana debemos hacer
guardia, celosos guardia de todo ese esfuerzo patriótico hecho por esas generaciones de dominicanos del siglo XIX, de la primera mitad y post mitad del siglo XIX. Esos eventos, primero los de febrero, porque febrero es el inicio, es lo primacial, es la génesis, pero luego la restauración es la prueba de fuego del pueblo dominicano, o mejor dicho, una segunda prueba de fuego, pero del fuego más intenso, porque fue luchar con un ejército más organizado como el de España, un ejército más poderoso que el ejército haitiano con el que nosotros luchamos, que en el tiempo que luchamos contra los haitianos, señores, nosotros éramos un país de prácticamente de alzados, pero no alzados de rebeldes, sino de gente prácticamente que deambulaba como el ganado en estos territorios del este, del Santo Domingo Oriental o Santo Domingo Español. Y reunir esa peonada y todos aquellos dominicanos harapientos y gente no harapienta, gente también con valor cultural, intelectual, social, y participaron de la lucha por la independencia. Entonces, esas memorias nosotros estamos obligados a preservarlas, y quienes capitanean esas naves de febrero y de agosto, obligados a llevarla hasta el mejor puerto posible. Entonces, esa marcha del 6, del próximo sábado, tiene que ser asistida masivamente. Y todos vamos para la marcha del 6 de agosto, para que el mundo sepa y la autoridad nacional sepa, porque la autoridad nacional tiene una responsabilidad histórica, una responsabilidad grande, porque el país, si los que están dirigiendo el país, que son la voz de mando de nuestras Fuerzas Armadas y de los organismos que tienen que velar por la seguridad de la frontera, esos son los que dan las órdenes. Entonces, nosotros tenemos que presionar también a la autoridad nacional y la comunidad internacional, que observe que el pueblo dominicano no está dispuesto a entregar como la sangre del cordero en este asunto de su soberanía, que eso es sagrado. No como dijeron las autoridades del gobierno traidor de Danilo Medina, de que eso eran memorias viejas, que eso eran héroes ya muertos, héroes del ayer, y que hoy estamos en tiempo de una patria nueva, de una patria viva, es decir, aquellas cenizas, no las memorias olvidadas, no, sino las cenizas de esos patricios, esas cenizas patriciales, señores, simplemente soplarlas y botarlas, como se dice. Oye, ¿usted sabe lo grave que es eso? Entonces, miren cómo está el país. Y este país no puede seguir siendo asiento de una población como la población haitiana, que nosotros los dominicanos la rechazamos, porque eso es evidente que tengamos que rechazarla, porque ¿quién va a convivir con una población verdaderamente africana todavía, pero no africana urbana, sino africana tribal, selvática, porque eso es lo que viene y se desplaza para acá? Y el pueblo dominicano, esa es la costumbre que tiene. Entonces, ese Haití, señores, cuando hoy vemos noticias de siempre,
que las armas norteamericanas llegan a Haití, que llegan y en Haití se las reparten las bandas. Claro, pero Estados Unidos no la envía a redes, se la vende a quien sea, el mercado norteamericano vende armas y qué sé yo. Ahora, Estados Unidos no tiene que ver con esa autoridad. ¿Cuál es la autoridad de Haití? No hay ninguna autoridad. ¿Y por qué no hay autoridad en Haití? Por los eventos solamente que pasaron. En este caso, no solamente los eventos de la muerte de Moïse, porque estando Moïse vivo, las bandas podían tener las mismas armas escondidas, porque Haití, el debilitamiento haitiano de la seguridad se debe porque no hay ni siquiera un ejército ahí. Hay una policía corrupta que apenas tiene apariencia de ser una policía, pero eso no tiene control de ese territorio. ¿Qué ha pasado? Que el propio primer ministro de Haití, que nosotros hemos dicho que ahí no hay con quién hablar en Haití, pero el gobierno dominicano todavía se atreve a decir que hay cancilleres allí, y hablan de que con cancilleres y con autoridades haitianas. Señor, el primer ministro haitiano, o quien se hace llamar primer ministro, el señor Henry, es el primero que apoya a las bandas. ¿Por qué? Porque la única forma de él permanecer en el poder es existiendo las bandas. Esas bandas armadas, porque esas son las que impiden que haya elecciones. Cuando ahí no hay elecciones, mientras menos tiempo haya para las elecciones, más tiempo permanece Henry en el poder. ¿Y qué era lo que ese señor buscaba desde el principio? Quedarse en ese y alargar el periodo, porque no había estabilidad para mandar un proceso electivo. Claro que no la hay. ¿Cómo la va a haber con un desorden como ese? Pero ellos patrocinan el desorden, porque lo que le conviene es el desorden y las bandas, para no hacer elecciones y justificarse y quedarse en el poder años ahí si él puede, sobre la base de que Haití está en una situación insostenible, ingobernable prácticamente, y que tiene que haber una cabeza de gobierno que es él. Y el gobierno dominicano haciéndole, ¿cómo diríamos? Haciéndole la corte a eso. El pueblo dominicano debe cerrar sus ojos y no mirar para allá. Lo que nosotros necesitamos es un muro bien grande y alto y bien largo. Eso es lo que se necesita ahí, para evitarnos problemas, más problemas de lo que tenemos, que son muchos ya. Porque hay que ver, señor, hay que ver Verón. Yo creo que tengo por ahí un video. Eric, yo creo que tú tienes un pequeño video de Verón para que la gente pueda apreciar cómo es que está el este nacional, cómo ha sido prácticamente tomado la provincia de Altagracia. Si lo tengo por ahí, lo voy a colocar más luego. Vamos a seguir con los demás temas. Bueno, medio ambiente está callado. Medio ambiente, el ministro no ha dicho qué planes tiene. Algunos areneros se han quejado porque no tienen permiso para explotar la extracción de arena de los ríos, cosa que nosotros saludamos, porque aquí parece que está prohibido prohibir. Y aquí hay gente que se pone bravo si se prohíbe eso. Hay gente que se pone bravo, pero muy bravo, si se prohíbe extraer arena de los ríos, porque es matando los ríos que estamos. Pero se necesita que el ministro de Medio Ambiente a ver qué planes trae, porque era lo que nosotros decíamos ayer. No se puede decir si las casas de Valle Nuevo, que es un área protegida, una reserva ahí, ¿qué se va a hacer con aquello? ¿O van a seguir allí? Porque son gente de dinero, de mucho dinero, los que habitan. ¿O se va a tomar la medida que haya que tomar para salvar el bosque? Porque eso se llama bosque, eso no se llama ciudad, ni se llama barrio, ni residencial, ni qué sé yo, ni resort. Eso se llama reservas o reserva científica, si se quiere, reserva natural, reserva de agua, lo que fuere. Pero eso tiene que tomarse una decisión.
Por eso es que decíamos ayer, se necesita coraje y responsabilidad para dirigir un ministerio de medio ambiente donde hay tanta tolerancia, en un país cargado de tolerancia por razones políticas, económicas o sociales. Imagínense ustedes. Bueno, en verdad nosotros no somos profetas ni del abismo, ni profetas del catastrofismo, ni del cataclismo social, ni predictores, ni diríamos, ni vaticinistas. Pero nos atrevimos a decir desde un principio quiénes eran funcionarios que estaban condenados a fracasar y que el gobierno debía tener todas las antenas puestas en esos funcionarios, porque estaban dando prueba de no estar a la altura de sus responsabilidades. Todo eso lo dijimos al principio, comenzando el gobierno. Incluso yo recuerdo esto que escribí, por eso lo traje. Primeros signos. ¿En qué fecha? 29 de octubre del 2020. Es decir, el gobierno estaba 3 meses prácticamente instalado, 2 meses y medio, 3 meses, 2 meses y medio. Este es el listín diario. Primeros signos. Detallábamos nosotros ahí ese problema de que habían funcionarios que no estaban a la altura de su responsabilidad, ya daban signos de deficiencia. Primero, Roberto Fulcaro, siempre lo dijimos aquí, ese señor del Intran, el señor del CEA, todavía antes de ayer hacíamos reclamaciones de que esa institución no puede seguir así. El presidente ha sustituido precisamente a esos funcionarios que nosotros habíamos marcado aquí, nos quedan todavía. Pues yo he dicho responsablemente, Interior y Policía, aunque Chu sea una persona buena y sana, y nosotros conocemos a Chu y es una persona de verdad que hace, pero es asunto de competencia, de eficacia. Interior no ha dado pie con bola. Policía, jefe de policía, no está a la altura de ser un director de la Policía Nacional. El ministro de Agricultura, lo hemos señalado desde el principio, desde su primer nombramiento, dijimos que no estaba, ese señor no conocía. Podía ser un buen agricultor de éxito, pero no conocía de políticas públicas. No podía hacer un ejercicio y ahí está el ministerio quedado con un aporte a la riqueza nacional de apenas un 2%, no pasa de ahí, menos. Es decir, el sector agropecuario no está a la altura que debe estar un sector en un país donde nosotros hemos dicho aquí. Primero, miren el régimen pluviométrico, que no es malo. Segundo, un país que tiene más de 5 millones de hectáreas de tierra irrigadas y que le dan una garantía a los cultivos. Que tiene unos productores con vocación verdaderamente productiva, una vocación de progreso, de seguir adelante, que incluso se darían hasta el lujo de no tener ni siquiera la asistencia técnica de agricultura, porque prácticamente tampoco la tienen. Y el país camina, la producción agropecuaria está ahí. Vamos a seguir después de la pausa. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano.
Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, todos las críticas, porque son críticas las que vinimos haciendo aquí desde el inicio del gobierno, cuando vimos actitudes de poca capacidad en funcionarios de lo que acabamos de citar. Incluso hemos dicho, les hemos señalado los problemas que tiene el gobierno por ese ejercicio coloquial del gobierno. Lo hemos dicho responsablemente. El presidente de la República, que nos hemos atrevido a decir que el que tenga una foto del presidente despachando en su escritorio cargado de libros o de documentos, que nos las envíen, porque yo no le he podido ver, porque el presidente no hace vida palaciega aparentemente. Bueno, entonces, el gobierno sabíamos nosotros que iba cargando esas debilidades, iba arrastrando esas debilidades por ese funcionariado que estaba verdaderamente detrás, porque es que no llevan las velocidades, decíamos nosotros. Y por eso digo, faltan mucho más, porque es medio gobierno que está en esas condiciones. Siempre dijimos nosotros aquí, el gobierno de Luis Abinader está parado por dos funcionarios que no tienen que ver nada con el PRM. La Procuraduría General de la República y la Gobernación del Banco Central. Ahora, que el gobierno tiene gente que ha hecho el trabajo, como hemos señalado nosotros, que han funcionado, están en evidencia, porque nosotros hemos señalado ahí, como ese caso, por ejemplo, de Hacienda, el caso de aduanas, el Banco de Reservas, la misma superintendencia de bancos, ha tenido ahora una caída, un problema que no ha sido culpa del propio Alejandro. Yo diría que fue una inadvertencia de ellos, de Alejandro Fernández y esa cosa, porque si es verdad que el asistente o una asesora que él tiene, miembro de una empresa, o que es amiga íntima, que qué sé yo, esa cosa, no por los aumentos salariales, que son también, han sido calificados de imprudentes, porque hay una situación de mucha pobreza, de muchas dificultades, y quizá esas cosas no se veían bien, y además que eso no puede estar sin un tope o algo, que se ponga algún freno. Bueno, entonces se actúa con una bisoñez, que ahí lo vimos incluso hasta con la propia Raquel, la vicepresidenta, que es una excelente funcionaria, Raquel, pero su misma bisoñez, su inexperiencia la lleva a hacer unas declaraciones, la sorprenden los periodistas y dice ella que cada funcionario es responsable de lo que haga. Eso no, por eso es que yo he hablado de ese atrévanse, que falta el atrévanse, porque hay un desorden prácticamente. Eso se termina en una anarquía.
en un verdadero manicomio administrativo, como andaba el gobierno de Hipólito Mejía, que ahí anda el pobre, haciendo galas de su, diríamos, de toda esa vacuencia, porque ahora es un abanderado de la reelección, un hombre que habló tantas pleplas, como se dice, tantas pamplinas de la reelección, que acabó y dijo de todo, bueno, que esa reelección, eso era la cosa más mala, porque él fue un fracasado de la reelección. Ahora es un abanderado de la reelección, pero es que estamos viendo precisamente todas esas debilidades son propias de la lógica. Esa lógica PRDista que hubo de ayer, de gobernar como el ayer, se está gobernando el país de hoy. Y eso es funesto. Porque es que esas inconductas o malamañas o inexperiencias se trasladan a estos tiempos y siguen siendo todavía peores, porque el país está, ahora el país es más peligroso porque está muy endeudado, República Dominicana. Es verdad que tenemos un país con un potencial de riqueza, porque tenemos una riqueza crecida, pero tenemos una deuda súper crecida. Y eso es una amenaza para cualquier administración de gobierno de la República Dominicana, porque hay que estar claro en eso. Que eso no es un juego de niños. La deuda externa de la República Dominicana. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno gobierna hoy, pero está montado encima de un barril de pólvora, como se dice, porque es que hay muchos descontentos. Ustedes ven cómo están con el asunto de los apagones y ya comienzan las protestas, la ebriedad, como hemos dicho, el remolino de la calle. Navarrete comienzan las protestas, en Macorís comienzan las protestas, viene Licey, ahorita sigue Moca y sigue por ahí Salcedo y se va a Nagua y el país comienza a preocuparle esta situación de apagones y de incertidumbre que cree la gente eso. Y se descompone el país. Vienen entonces los excesos, las malas prácticas del manejo de las situaciones políticas o económicas. El propio partido se convierte en un disidente de una línea de mando, porque hoy, miren lo que hay aquí. Esto es una situación de mando. 13 legisladores del PRM presentan hoy plancha para el Senado. Y el PRM no está en condiciones de repetir esa lógica del PRD de gobierno de ayer, traspasarla al gobierno de hoy. Es decir, esa lucha de fratrías o esa lucha de tendencias. Eso tiene que ser borrado. Y decía yo desde el principio que el propio presidente Abinader ha sido una especie de salvación para el partido en el poder, porque él no tiene, a lo interno, no tiene esa oposición cerril, esa lucha fratricida que se daba en el PRD, no la tiene el presidente Abinader, y el presidente Abinader puede, como se dice en lenguaje vulgar, reinar solo en este partido. Hasta ahora ha ido corriendo solo en ese partido y no tiene sombra. Tiene algunas voces disidentes, apagadas, lejanas, pero realmente no tiene una oposición interna. Esa es la pura verdad. Entonces eso favorece al gobierno del presidente Abinader, pero esta gente no entienden, parece. 13 legisladores. Ahora, ese caso, por ejemplo, de Eduardo Estrella. Eduardo Estrella es un hombre honrado. Es una persona que no hace ruido como funcionario. Es un funcionario leal, tranquilo, sereno, es inteligente, y eso le da una categoría de respeto.
y de seguridad al gobierno de que mantenga, si puede mantener la figura de Eduardo Estrella dirigiendo el Senado, que tiene poco carácter, yo creo que también es verdad. Tiene poco carácter para la dirección, pero, señores, lo que hay ahí, hay que buscar la calidad moral de la gente que está aspirando a sustituir a Eduardo. Pero Eduardo es un hombre que le sobra calidad moral para estar al frente de esa institución. Pero es el PRM. Digo, es la lógica del PRD gobernando hoy. Y eso es peligroso. Por eso me atrevo a hacer este comentario. Porque fíjense cómo están esta gente. Es probable que haya una rebelión ahí en contra de los deseos del propio presidente de la República. Porque Eduardo es presidente del Senado, porque Luis Abinader quiere que él sea el presidente del Senado. Porque Eduardo es un aliado de un partido pequeño, sin fuerza política más que la de él mismo, que más que la fuerza política de Eduardo es la fuerza, la calidad moral de Eduardo Estrella. Pero eso es válido y es suficiente. Y ante tantas, diríamos, ante tan crecida y tupida maleza y todas esas malas hierbas de ese tupido herbazal que es ese Senado de la República, para que no se cuele una figura de estas figuras que desfiguran, lo mejor es que dejen a Eduardo, que yo no tengo, como se dice, hacha que afilar contra nadie, y este comentario lo hago porque yo creo que la lógica de la realidad dice eso. No ha habido ruido, no ha habido problema, el presidente del Senado ha reinado ahí la tranquilidad, la decencia y la prudencia de Eduardo son suficientes prendas que puede exhibir un presidente del Senado, y más para situaciones que uno no sabe lo que puedan derivar de toda esta crisis que hay en el globo. Así que yo creo que se quedará Eduardo ahí por las razones que acabo de señalar, que no son tal vez las más adecuadas, pero ese es mi criterio, ese es mi creencia, y que debe ser asumida por los líderes de ese partido que se llama PRM. Y entonces, ese agro, por ejemplo, esos funcionarios, relaciones exteriores, migración, el director de migración, que confirma lo que yo he venido diciendo, no fue quitado o separado del cargo por que no asumió sus responsabilidades, cosa que le sobró a él, diríamos, voluntad. Tal vez no mucho tino, pero mucha voluntad tuvo el hoy exdirector de migración. Ese joven tomó decisiones importantes que fueron llamativas, porque fueron decisiones que iban en la dirección correcta. Nosotros hemos dicho que el gobierno el gobierno tiene ahora un colectivo pro haitiano todavía más fuerte. No conocemos al nuevo director de migración, yo no sé quién es esa persona. Hay que ver, vamos a ver las actuaciones que tenga, a ver cómo funciona allí y qué se derivan de ellas y qué comentarios van a originar. Ahora, ese señor que dirigió migración tenía un comportamiento que nosotros siempre pedíamos que le acompañáramos y que la autoridad mayor le brindara todo su apoyo a que su energía, su juventud, su propia voluntad para la repatriación principalmente, y señalar males graves que estaba enfrentando la migración
haitiana en la República Dominicana, creando zonas de conflicto y de prácticamente separatistas. Todavía sé que eso es una palabra mayor, pero prácticamente cuando se dice que hay un territorio donde ni siquiera la autoridad puede entrar, eso es una idea separatista dentro del territorio dominicano. Él enfrentó esa situación. Al irse del cargo, pues uno asume que lo que se ha reforzado es el colectivo pro-haitiano del gobierno. Yo sigo creyendo que la política migratoria de este gobierno es una política huera, falsa, que yo no creo que eso va a resolver nada y que ese muro sigue siendo un muro aduanal que va a beneficiar a Haití más que a la República Dominicana. Esa ha sido mi posición, que respeto la de mis amigos que creen que la posición del gobierno ha sido una posición tan clara y tan decidida que la patria no debe temer. Yo sigo temiendo. Por eso voy con gusto a esa marcha mañana, del sábado, perdón. Porque sé que es un mecanismo, si no de presión, por lo menos, un mecanismo presencial, un mecanismo de atención, de llamar la atención. Yo creo en eso. Pero vamos a ver qué va a seguir pasando. Porque fíjense que el del agro, hoy ese señor ayer dio unas declaraciones verdaderamente penosas. Es decir, el interés del Ministerio de Agricultura y de él no es que los precios bajen, sino evitar que suban. Ustedes están oyendo. Una cosa que la misma autoridad diciendo y asumiendo políticas públicas que van dirigidas precisamente a bajar los precios. Porque ¿para qué que se quiere bajar la inflación? Y entonces el ministro de Agricultura dice que no se van a bajar los precios, sino que su tarea es evitar que suban más. Oigan por dónde que anda la dirección de eso. Entonces, cuando un gobierno tiene políticas desafortunadas, no son la excepción, sino que es la mayoría, las políticas desafortunadas. Entonces los éxitos son las minorías. Imagínense ustedes dónde termina aquello. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED.
uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle la pregunta, el blog del doctor Marino Vinicio Castillo, la edad y su misterioso encanto. Esas son reflexiones propias de la soledad. Le brinda un espacio al pensamiento, no hay duda de ello. El doctor Castillo siempre está reflexivo en su ambiente de soledad, donde él está recogido, producto de esta pandemia de 2 años. Han sido verdaderamente difíciles para todas las familias, para todo el mundo. Pero ya una persona como él de su edad ha tenido que recogerse más, pero eso le ha brindado un espacio amplio de reflexión y de estudio, y nos aporta sus conocimientos, sus ideas, su pedagogía hacia las nuevas generaciones. Que siempre vivo yo, como muchos dominicanos, pidiendo que hombres de esa categoría de Marino Vinicio Castillo sean consultados. Esos viejos sabios, los sabios de Sión, como decimos, los Salomones. Pero fíjense los errores que tienen que ir cargando los gobiernos por falta de asesoramiento. ¿Por qué? Porque los presidentes no se asesoran, los presidentes andan dando tumbo, van por allí, por aquí, y más cuando se gobierna así, coloquialmente, como hemos señalado nosotros. Entonces se pierde la reflexión, ese espacio de pensamiento. O los presidentes deben tener también ese espacio para reflexionar, son muchas las cosas que le llegan por diversas vías, lo mismo por diversas vías, imagínense ustedes muchas veces. Entonces terminan que las cosas afortunadas, como decíamos anteriormente, son la excepción. Y lo más a menudo termina siendo entonces debilitar el cuerpo mismo, el cuerpo político o del partido se debilita o se debilita el gobierno. Y todos esos cambios es un debilitamiento del gobierno. Porque ningún gobierno quisiera cambiar la mitad o todo su gabinete a mitad de periodo, porque ha sido una evidencia de fracaso. Lo que está haciendo es una evidencia de que han fracasado esas áreas. Si el señor Fulcal hubiera sido un éxito, el gobierno tuviera hoy aplausos, Pero al tener que separarlo es porque comprendió que todo lo que nosotros veníamos diciendo y muchísima gente más, era evidente que había una realidad que se percibía, que era notable. Era percepción. Y esas cosas al final terminaron convenciendo al presidente de la República y tiene que separar. Y duró más tal vez por esa amistad íntima del presidente con ellos. Con él, el de Intran, y repito, ese es el del agro. Y yo no tengo nada con ese señor del agro, yo no lo conozco. Pero yo no tengo que conocerlo a él o apremiarlo a él, sino qué es lo que estoy viendo del sistema, qué veo en la producción, que no veo un ambiente de cambio. ¿Cuál es el cambio en el área agropecuaria? Porque cada vez que yo hablo de esas cosas, de que, por ejemplo, el índice de productividad del país es el más malo de América Latina, lo he señalado muchísimas veces. La baja capacitación técnica, los técnicos cancelados, los gritos por allí, por allá y por acullá. No tenemos un montón de créditos, no tenemos un montón de asistencia técnica, de capacitación. Hay muchísimas deficiencias. La misma
estructura institucional ya gastada, que hasta los gremios tienen caras que cansan, hemos dicho nosotros, y caras cansadas, los gremios, no de profesionales, los gremios de los productores agropecuarios. Tantas deficiencias que tenemos, debilidades fitosanitarias, qué sé yo. En el sector agropecuario tenemos deficiencias gravísimas. Y sin embargo, siguen ahí, yo no sé por qué, pero le dan victorias morales a la oposición, porque el caso, por ejemplo, de Fulcar, la caída de Fulcar es una victoria moral para Leonel Fernández, porque Leonel Fernández siempre se opuso al 4% porque no era esa, según su criterio y su convicción, no era esa la solución per se para el caso de salvar la educación, que ese era el caso, que si se daba ese 4% se salvaba, ya la educación dominicana iba a dar un salto histórico. ¿Y cuál fue el salto? ¿A dónde hemos ido? Con deficiencias verdaderamente graves, gravísimas. Bueno, el tiempo final. Yo quería hacer un señalamiento al Ministerio de Hacienda. Resulta que me han llegado muchas quejas de mucha gente que tiene pensionados que están en condiciones de inamovilidad, de discapacidad. Esa gente generalmente le daban un poder, lo que tenían algún conocimiento de la realidad, que podían firmar, que podían entender quién era el familiar. Pero ya hay gente cargada de Alzheimer, de gente discapacitada, gente que no puede, que ni habla ni ve ya, y qué sé yo, gente entrada en edad nonagenaria, 95, 94 años, gente que está postrada en sus camas. Le daban un poder a un familiar hace años. Ese familiar cobraba ese dinero en el banco de reservas, esa pensión. En Hacienda vinieron de un momento a otro y cambiaron la forma, la norma. No se puede cobrar con esos poderes. Ese poder es viejo, están eliminados. Tiene que haber un poder nuevo. Entonces, ¿qué pasa? El banco de reserva le exige a los familiares que tenían el poder viejo que tienen que hacer un poder nuevo, y para hacer un poder nuevo hay que llevar a la persona allí. Ahora yo me pregunto, ¿cómo usted, un familiar, se va a aparecer en el banco de reservas con un hombre de 95 o una señora que tenga 94, 95 años, personas que están en condiciones que no pueden moverse, que están postrados en una cama, gente con Alzheimer, gente que ya no tiene mente, que se la han perdido? ¿Cómo va esa persona usted a llevarlo a un banco de reserva, a una sucursal? Usted va a llevar una ambulancia con esa persona, tiene que llevársela al banco, y el banco exige eso. Ustedes están oyendo cosas tan absurdas. Eso no puede ser. ¿Y cuál es la solución de eso? Hacienda. Tengan un departamento de trabajo social ahí, como el SUBEN, que ahora acaban ya de desmantelar eso o pasarlo a economía, no sé. Esa gente del SUBEN iban a identificar las familias que estaban en condiciones de precariedad para que las aplicaran para los programas sociales del gobierno. Pues hagan un departamento, Hacienda, que haga un departamento de trabajo social, que visite esos hogares, porque como un familiar se va a aparecer con una persona en una cama. O sea, yo me imagino buscar una ambulancia, llevar a la persona en una cama dentro de la ambulancia o en un camioncito de estos sin barandilla, llevar el enfermo, presentarlo ante el gerente del banco para que vean que la persona está viva. Porque si ustedes tienen duda de que la persona está muerta, por ejemplo, y que está un familiar cobrando ilegalmente la pensión, entonces envíen una persona de trabajo social, que en los Estados Unidos eso es lo que se hace. Pero ¿y cuál es el problema de que no se haga aquí con una burocracia cargada, llena de zánganos como está el Estado Dominicano? Entonces, envíen una comisión social. Mire, hace un levantamiento, ¿cuánto hay en estas condiciones? Pues ustedes tienen control ahí de cuánta gente de nonagenarios y octogenarios, o también enfermos que están cobrando pensiones.
Y usted envía del trabajo social que vayan y vean y levanten un censo de que esa gente está viva y que puede y que opten todavía por cobrar su pensión, porque si no se muere tienen que pagarle su pensión, pero él no se puede mover de una cama, entonces tiene que ir un familiar a cobrarlo. ¿Y cómo va? ¿Cómo va a ir con el enfermo si eso es lo que exige el Banco de Reservas? Pero el Banco de Reservas tiene que atender lo que diga Hacienda, que es quien tiene el dinero. Verdaderamente absurdo, ¿eh? Eso es no solamente absurdo, sino antihumano. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.